México subordinado. La subordinación en la etapa neoliberal. Séptima parte. Grandes logros del liberalismo social. Adeudo. Privatizaciones. Modernización educativa. Tratado de libre comercio e hidrocarburos. Entrega del sistema bancario. Sección 10. Esta es una obra del maestro Héctor Alejandro Mora Gallardo. Delineando una política educativa tendiente a fomentar la educación técnica y a disminuir la crítica social, fomentando el paso a una cultura aburguesada de mecenazgo, estéticamente anodina, libre de impurezas, que diera cuenta del malestar de la cultura. Por ello, despolitizada, ajena a la miseria de la política imperante y a la calamidad económica incitada. La culturita aburguesada debe predominar, bella para admirarse y costosa para comprarse, espléndida para divertir y embobar al buen burgués aburrido. La culturita, tal y como el buen burgués la prefiere, aséptica, sacada de todo contexto social y político. Con Ernesto Zedillo, en la Secretaría de Educación Pública, SEP, en sustitución de Manuel Bartlett, el Salinato tuvo un secretario a la medida para emprender la modernización educativa. Entiéndase, aminoramiento de salarios al profesorado y nula contratación de nuevo personal académico, tal y como lo proponía el dueto monetarista, y Zedillo asentía. Esa debía ser la solución procurada para mejorar la educación superior en México. Ernesto Zedillo fue responsable de realizar nuevos libros de historia de México desechables, dada su apología filial a las consignas neoliberales. Desperdicio millonario de papel y tinta, habiendo en existencia 6.383.850 ejemplares de ciencias sociales realizados por su antecesor, a los que Zedillo mandó a las bodegas por considerarlos inadecuados, tirando a la basura un gasto de 12.026 millones de pesos, si bien presionado por las críticas magisteriales. Tanto la historia como las ciencias sociales deberían reformarse para dar cuenta de la transformación de México que los sesgados tecnócratas estaban llevando a cabo. Una transformación de época que debería quedar registrada en los libros de texto de nivel primario, para lo cual procedió a editar otros más acordes con la ideología de los tecnócratas por 19.819 millones de pesos. Todo comenzó con el primer libro de texto para historia elaborado en 1989, primera revisión salinista de la historia de México para los grados avanzados de la educación primaria, patentándose en ellos de manera explícita la transformación ideológica que implicaba la conceptualización neoliberal de los procesos sociales, significando ruptura ideológica con la percepción revolucionaria, así y fuera de revolución institucionalizada. Adaptación a la modernización adecuada a la nueva relación con la potencia del norte, siendo tal el prurito reformista, cual propósito central que concertaba el cambio, que los gringos ya no debían aparecer como los culpables de nuestras pasadas desgracias. La aperturización del país en su aceptación de la inversión extranjera hacía del salinato un régimen similar al porfiriato. De ahí el que se tendiera a reivindicar la figura de Porfirio Díaz, antes lapidariamente denostada. Simplificaciones tendenciosas suelen hacer de los personajes de México, del México histórico, héroes o villanos, en una representación maniquea, lo que se advierte en el caso conspicuo de don Porfirio, de manera análoga a Antonio López de Santana, el dictador, el vendepatrias, siendo el caso de que se le solía echar en cara al oaxaqueño el que hubiese faltado sus principios que lo hicieron levantarse en armas contra Sebastián Lerdo de Tejada y contra Benito Juárez, olvidándose de que Porfirio Díaz, en sus tiempos de esforzado militar, fue 3 veces héroe en Puebla. A falta de una biografía dialéctica que haga justicia a la transformación del hombre de carne y hueso, enajenado en los procesos políticos, así estadiales, que se suceden con la secuencia temporal, el meollo del asunto, en el caso de la versión salinista, radica en que la pretendida restauración en la rotonda de los hombres ilustres de Díaz radica en la similitud de la política económica empleada a fines del siglo XIX
para comenzar la modernización del país, con la reconversión industrial que el PRI tecnócrata estaba propiciando. Saltaba a la vista del lector perspicaz las componentes implícitas. El salvador del México que tardó en desarrollarse fue don Porfirio, así y fuera perpetuándose en el poder y convirtiéndose en dictador. Con el régimen de Carlos Salinas de Gortari pasaría algo similar. Tras la década perdida, su administración vino a salvar a México aplicando con certeza el recetario neoliberal, privatizando las paraestatales y abriéndose al exterior, instaurando el programa de solidaridad por aquello de compensar la afectación popular y haciendo todo para concertar un tratado llamado de libre comercio con las potencias del norte. No deja de sorprender la coincidencia entre la obra que el texto alaba de Porfirio Díaz y de Salinas de Gortari. Mejora de la economía e impulso del desarrollo, inversiones extranjeras, renegociación de la deuda externa, disminución de la inflación, apertura internacional, comercio y desarrollo hacia afuera, exportación, incremento de la educación, comunicaciones y, aunque lo dice de Porfirio Díaz, concentración de la riqueza. Esto último, por supuesto, que no se estaba dando en los regímenes neoliberales aupados por las administraciones privatizadoras del PRI, nada que ver con los millonarios de Forbes, y ni qué decir de la actitud déspota de ambos personajes. En el libro de texto gratuito elaborado en agosto de 1992, con referencia al porfiriato, no se dejaba de reconocer la creciente desigualdad material propiciada durante poco más de 30 años de dictadura. Sí, el país creció y se desarrolló, como no lo pudo hacer antes por falta de cohesión nacional y de los atropellos realizados por las potencias coloniales. Pero los frutos sociales del progreso dejaron que desear. Solo unos pocos se enriquecieron mucho, otros mejoraron su nivel de vida, pero la mayoría siguió siendo muy pobre. Las grandes haciendas quitaban tierras a los pueblos campesinos. La pobreza y la injusticia agobiaban a los indios. Como parte del crecimiento se había hecho con inversiones extranjeras. Buena parte de las ganancias salieron del país. ¿Y en tu sexenio, apá? Aquello de fines del siglo XIX, principios del XX, en perspectiva analógica, parecían una calca. Por supuesto que en la misma edición se presumía otro logro de Salinato. Se cambió el artículo 27 de la Constitución para aumentar la producción en el campo. En lo político, por supuesto que las cuentas entregadas por don Porfirio eran peores. La Constitución de 1857 no se cumplía cabalmente. Díaz ejercía un control personal sobre las leyes y los jueces. Las autoridades locales y de los estados no eran electas por votación, las designaba Porfirio Díaz. Al igual que don Porfirio, muchos políticos se reeligieron varias veces y envejecieron en sus cargos. Varios políticos y periodistas de oposición fueron encarcelados o expulsados del país. No se nota ningún parecido con el régimen salinista, acorde con la información que aparecía en la televisión. Y a todo esto, Salinas podía pensar para sus adentros. ¿Qué ejemplo a seguir? Lástima que el porfiriato causó la Revolución Mexicana y que el gran fruto de esta en la institucionalidad política viniese a ser la no reelección. Pero de otro ejemplar mexicano ponderado en la nueva versión oficial, Plutarco Elías Calles, Salinas podía tomar otra lección histórica. La procuración del maximato. No por nada Calles resultaba también favorecido en los textos. Contextualícese lo siguiente. Pascual Ortiz Rubio y Abelardo Rodríguez pudieron ser presidentes de México, pero quien tenía en verdad mando y prestigio era Calles. Lo llamaban jefe máximo de la revolución. A los años de 1928 a 1934 se les llamó el maximato porque fueron los años del poder de Calles. Desde el punto de vista de la crítica pedagógica, tales libros eran calificados de simplistas. Son superficiales, esquemáticos, han encapsulado la historia y de favorecer al gobierno en funciones. Tendenciosamente justifican la política actual y para rematarla, de caros y de mala calidad. Signo de los tiempos, no hubo licitación pública para realizarlos, pasándose a realizar el negocio con una editorial fantasma, Santillana, del consorcio multimedia hispano Prisa, de tendencia derechista. Hasta en eso
les salió lo malinchistas. Manejándose un total de 3.750.000 libros de texto de historia, sumados a otros 7.200.000 de material didáctico de apoyo, no pudiendo faltar una mano negra, sí, esta vez manchada de tinta, con el negocio de educar a los niños. El periodista Miguel Ángel Granado Chapa, escribiendo en La Jornada, señaló que Héctor Aguilar Camín, el consentido de la izquierda light de Salinas, había cobrado 1.660 millones de pesos por la realización de los libros de historia. Los 14 historiadores que intervinieron en la realización de los libros cobraron 10 millones de pesos por cada capítulo, 4 cuartillas en promedio. El texto de historia fue dividido en 39 lecciones. Los 1.600 millones, cifra que no fue avalada ni refutada por la SEP, corresponderían al trabajo de investigación, redacción, corrección de estilo, realización de viñetas, tipografía, corrección de galeras, diseño de edición y revisión de pruebas finas. Así se las gastan. No, así cobran los intelectuales orgánicos. ¡Qué equipazo tan fino! ¡Qué grandes negocios se hacen en la modernidad! ¿Verdad, apá? Modernizar al país representa transformarlo, transfigurarlo, cambiando la mentalidad de los educandos. ¿Y qué mejor manera si desde niños se les va adaptando a estos tiempos modernos, mejorándolos progresivamente con los avances de la modernidad democrática, tal y como lo constata la tara creada tras de 45 años de televisión comercial abarcando todo el país, lo que aunado a los videojuegos y a la nutrida comida chatarra que se les pone al alcance, la escuelita es así el principal aparato ideológico del Estado desde párvulos, contenido educativo incluido.